Todo comienza en las profundidades del Océano Ártico, donde la atmósfera se está calentando el doble de rápido que en el resto de la Tierra. Fue el clima en constante cambio sobre el Polo Norte lo que determinó el resultado del invierno de 2014 en América del Norte. Fuertes vientos del oeste enviaron aire extremadamente frío desde la cima del mundo hasta los trópicos. En un evento extraordinario llamado Vórtice Polar. Pronóstico fatal. Vórtice polar. En Estados Unidos, en la costa sur del lago Erie, se encuentra la ciudad de Cleveland, Ohio. Es un lugar que a menudo sufre el impacto de los grandes eventos meteorológicos invernales. Betsy Kling es meteoróloga jefa de la cadena de televisión local. Esta mañana inició justo como pensábamos, bajo cero y solo un par de grados sobre cero dependiendo de dónde estés. 7 grados por debajo de la mínima de esta mañana en Western, 5 por debajo en Lorain, 3 por debajo en Ashtabula. Mainfield comenzó justo en cero y Cleveland y Akron estaban 1 por encima. Cuando llego al trabajo, lo primero que hago es echar un vistazo a lo que está ocurriendo en ese momento. Luego observo el modelo meteorológico. Si hay algún tipo de tormenta en el horizonte, a menudo actualizo el navegador y miro los datos que se registran. Creo que gran parte de mi día se trata de pensar en el escenario más probable. Hago mi mejor esfuerzo para intentar que la gente esté preparada, al menos para que piensen en lo que podría ocurrir, en especial si es algo que tendrá un impacto meteorológico. Betsy presta especial atención a las tormentas que descienden de Canadá, atravesando los grandes lagos creando fuertes eventos meteorológicos. Cuando el aire gélido atraviesa las aguas cálidas de un gran lago, se produce un efecto lacustre, que es una de las características del clima del noreste de Ohio. Nos conocen por las nevadas por efecto lacustre, y cuando las nevadas por efecto lacustre llegan, se puede producir una gran cantidad de nieve. En esta temporada, 1,7 metros de nieve es normal en esta zona. Muchas ciudades como Cleveland ya están preparadas. Pero hay un evento invernal más peligroso al que los meteorólogos prestan atención. Comienza en lo alto de la atmósfera sobre el Océano Ártico. Aire del vórtice polar. Los seres humanos viven y respiran en el nivel más bajo de la atmósfera terrestre, conocido como troposfera, donde vuelan los aviones y los pájaros y se forman los sistemas de tormentas. Si subimos y llegamos a la capa conocida como estratosfera, es aquí donde existe una gran región de aire conocida como el vórtice polar. El vórtice polar es una zona de bajas presiones que se sitúa por lo general justo sobre el polo. Por lo tanto, existen ambos hemisferios, tanto en el sur como en el norte. Un sistema de baja presión es una zona donde la presión es menor que la del aire que lo rodea. Entonces, los vientos giran y así se crea una corriente en chorro, que es un viento muy rápido, que rodea el vórtice polar con vientos de verdad muy violentos. Y estos vientos aíslan de alguna manera el aire del interior del vórtice del aire que hay en el exterior. Por lo tanto, un vórtice polar se asemejaría a un enorme torbellino, con un radio de unos 1000 kilómetros. Una corriente de vientos muy potentes que estaría a unos 30 kilómetros de altura y que mantendría de forma fija una capa importante y muy densa de aire frío. El término vórtice se refiere al flujo de aire en sentido contrario a las manecillas del reloj en el Polo Norte y al flujo de aire en sentido de las manecillas del reloj sobre el Polo Sur. Los vientos asociados pueden ser de gran rapidez, hasta 300 kilómetros por hora. Separa el aire subtropical de latitudes medias del aire ártico. El aire dentro del vórtice polar tiende a ser menos 60 a menos 70 grados Celsius. Esta circulación oeste-este a su alrededor actúa como una barrera o un cerco manteniendo el aire frío atrapado sobre la región del Ártico. Pueden ocurrir situaciones extremas en las que trozos del vórtice polar comiencen a desprenderse y a desplazarse por el hemisferio norte.
A menudo se producen alteraciones de este vórtice polar, de modo que su forma ya no es circular alrededor del polo, sino que puede desplazarse e incluso deformarse. Las diferencias de temperatura, como el aire frío en los polos y el aire caliente en el ecuador, son las que determinan todo el clima de la Tierra. Con el cambio climático del planeta, ningún lugar se está calentando más rápido que el Ártico. Su océano y su hielo marino están sufriendo un fuerte calentamiento, provocando que el hielo se derrita, que los osos polares y las morsas se concentren en playas cada vez más pequeñas y que los renos y caribúes mueran de hambre. La temperatura media de la estratosfera sobre el polo puede llegar a ser más de 65 grados centígrados, más caliente de lo normal. Cuando el aire más cálido debilita el vórtice polar, la corriente en chorro puede desviarse. El aire frío se desprende de su sitio en el Ártico y viaja hacia el sur. La inestabilidad de la corriente en chorro también trae aire cálido al norte. El inusual aire frío va acompañado de condiciones inusualmente cálidas en Groenlandia, el Ártico canadiense y Alaska. Víspera de Año Nuevo, 2013. ¡Sí! Mientras el mundo da la bienvenida al nuevo año, la gente que celebra esta noche de invierno desconoce que algo está por suceder. Un amenazante evento histórico a miles de kilómetros al norte se está formando. 1 de junio, 2014. Sobre el océano Ártico, el aire cálido desplaza la corriente en chorro, haciendo que el vórtice polar se extienda hacia el sur. Ahora bien, cuando todo ese aire cálido se precipita en la región del Ártico, derriba al vórtice polar de su posición en el norte y comienza a deambular. Sin un vórtice activo en los niveles superiores que mantenga el aire helado encerrado sobre el Ártico, la masa de aire frío es forzada hacia el sur. Me gusta pensar en el vórtice polar como una peonza, rotación cerrada, rotación ajustada y en ocasiones llega una ráfaga de aire cálido de latitudes más bajas. Eso golpea la peonza y entonces comienza a tambalearse y se estira como una banda elástica, se aleja de su lugar habitual sobre el polo norte, comienza a deambular en latitudes más bajas. Podría ser Asia, Europa, podría ser Estados Unidos y a donde ese vórtice polar vaya se llevará el aire frío con él. 2 de enero, 2014. La corriente en chorro se desplaza hacia el sur. La masa de aire frío fluye a través de los paisajes nevados y congelados de Canadá, manteniendo el aire fresco. A medida que se abre paso hacia el sur, en dirección a Estados Unidos, los meteorólogos toman nota. Una parte del vórtice polar se desplaza hacia el sur y pienso, es muy interesante, lo observaré, estaré atenta. Los 2 modelos, los 3 modelos o los 4 modelos tienen ese trozo de vórtice polar viniendo hacia nosotros. Tenemos que pensar en el futuro de la gente y adelantarnos al aire frío antes de que llegue aquí. Tratar de rastrear a esos chicos hace que las cosas se pongan interesantes en cuanto a hacer un pronóstico. No podemos evitar el vórtice polar, pero siempre podemos prevenir para que la gente sea consciente de ello y se prepare. El vórtice polar puede preverse con unos días de antelación, pero no es posible con un mes o una temporada de antelación. Por lo tanto, solo tenemos un margen de tiempo limitado para prepararnos. Cuando observamos un aumento de la temperatura en la estratosfera, predecimos que habrá una posible destrucción del vórtice polar y, por lo tanto, una posible ola de frío. A medida que los modelos mejoran, podemos tener previsiones bastante fiables con 15 días de antelación sobre la evolución del vórtice polar y conocer la posibilidad de olas de frío con antelación. Creo que gran parte de mi día se trata de pensar en el escenario más probable. Hago mi mejor esfuerzo para intentar que la gente esté preparada, al menos para que piense en lo que podría ocurrir. Con el viento a favor a mayor distancia, podríamos observar la entrada de aire mucho más frío, aunque ese aire frío no llegue hasta el 7º día. Hablo de él porque es un gran problema para la gente de esta zona. Cuando empiezo a decirle a la gente que va a pasar algo extremo, me pone un poco nerviosa, la gente se asusta. El vórtice polar se abre paso hacia el sur de Norteamérica, dejando a su paso fuertes nevadas y hielo.
Desde las provincias de las grandes praderas canadienses hasta las llanuras estadounidenses y la costa este, los fuertes vientos prevalecen durante la ola de frío, haciendo que la sensación térmica parezca de menos 12 grados Celsius, más fría de lo que es en realidad. En Boston, está cubierta por más de 17 centímetros de nieve, la temperatura a menos 16 grados y sensación térmica de menos 20 grados. La tormenta invernal de 2014 apenas comienza y ya está batiendo récords. 60 centímetros de nieve en Boxford, Massachusetts, 10 bajo cero en Fort Wayne, Indiana, 27 centímetros de nieve en las afueras de Detroit, Michigan, con temperaturas en todo el estado cercanas o inferiores a menos 17 grados. El lago Erie se congela. Cuando se habla de un vórtice polar que se desplaza hacia el sur, no se trata de un pequeño sistema de tormentas que se desplaza directamente. Hablamos de un trozo literal. Es una masa de aire. Las masas de aire son grandes y necesitan fuerzas muy poderosas para moverse. Estamos hablando de varios días de lidiar con esto, siempre y cuando el patrón se siga moviendo. Si el patrón está estancado, podríamos estar hablando de semanas. 6 de enero, 2014. Una enorme corriente de aire ártico desciende sobre América del Norte, produciendo fuertes vientos y fuertes nevadas y una peligrosa sensación térmica. Las temperaturas caen desde el noroeste hasta el medio oeste de Estados Unidos. Los negocios y escuelas cierran. Las carreteras también. Esta mañana, el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago registra 27 grados bajo cero, batiendo el récord del día anterior. 1.200 vuelos son cancelados. En la televisión, los meteorólogos atribuyen la enorme ola de frío al fenómeno del que la mayoría de los televidentes nunca han oído hablar. Todo el mundo hablaba de vórtice polar cuando 2 años antes nadie sabía que existía. Excepto los meteorólogos. El vórtice polar existe desde hace millones de años. No es un fenómeno nuevo. Ocurre todos los inviernos. Sin embargo, los meteorólogos de la televisión lo utilizaron por primera vez y lo introdujeron en los medios en 2014, cuando ocurrió esta ola de frío. Cleveland, 6 de enero, 6 de la tarde. La temperatura desciende a 24 grados bajo cero, un descenso de 45 grados. En Cleveland y el noreste de Ohio, los inviernos pueden ser duros, pero cuando el vórtice polar entra en el pronóstico, es como traer al Ártico al sur. Y traer el Ártico al sur es un impacto para todo. Hay baterías de autos congeladas y neumáticos desinflados. Hablamos de ventanas que se congelan. Los teléfonos no funcionan igual. Al respirar y tratar de mantenerte caliente, el interior de tu boca y tu nariz se congelarían si no estuvieras cubierto porque hace mucho frío. Así que cuando empiezo a poner en mi pronóstico temperaturas de 17 grados bajo cero o 18 grados bajo cero, diría que duele. Es un frío muy doloroso. Los guantes no serán suficientes si vas a estar fuera durante un periodo de tiempo prolongado. Un estudio publicado en la revista médica The Lancet concluyó que el frío afecta más a personas que las olas de calor. El estudio constató que en Europa hay 20 veces más muertes por frío que por olas de calor, pero esto representa solo el 1% del total. En realidad, el frío mata de forma más indirecta. El aumento de las muertes en invierno entre diciembre y marzo suele deberse a enfermedades infecciosas causadas por el frío. En este caso, un ejemplo es la gripe. El frío puede provocar problemas respiratorios, sobre todo en asmáticos, y también en personas con enfermedades cardiovasculares. El problema es que el vórtice polar es mortal, no solo por el aire frío, sino también por el aire seco. El aire seco provoca dolencias humanas, tales como asma, bronquitis, sinusitis y hemorragias nasales. La hipotermia puede aparecer cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que puede producirlo.
La hipotermia representa el mayor peligro ante el frío, ya que la hipotermia nos llevará poco a poco a la somnolencia e incluso al coma que puede llevar a la muerte. Invierno de 2006. James Kim conduce a su familia por las montañas nevadas de la cordillera de la costa de Oregon, cuando se pierden por el mal tiempo. Kim parte solo a pie por la fría naturaleza para buscar ayuda para su familia. La congelación puede producirse en cuestión de minutos en una piel expuesta. Es el mecanismo de supervivencia del cuerpo cortar la circulación de las extremidades para proteger los órganos vitales. La sangre ya no llega a las manos, a la nariz, a las mejillas, a las orejas, y eso causa una congelación que a veces resulta difícil de tratar. El cuerpo intentará luchar contra el frío, en este caso, a través de la dinámica de los escalofríos que permiten recuperar el calor a través de nuestro cuerpo. James Kim está perdido en la nieve buscando ayuda. Se desprende de parte de su ropa por el camino. Los expertos médicos creen que pudo haberse desorientado por la hipotermia. Cuando llegamos a temperaturas más bajas, por ejemplo, de alrededor de 1 grado, ya empezamos a tener problemas que por lo general son neurológicos. Uno de ellos es la somnolencia, que llevará a nuestro cuerpo a un círculo vicioso, porque si nos adormecemos, ya no estaremos activos. Ya no aportamos calor y poco a poco la temperatura irá disminuyendo hasta llegar a ser incluso letal, por debajo de -1 grado y desde luego por debajo de -3 grados. El cuerpo de James Kim es encontrado 11 días después, a 11 kilómetros del auto de su familia. Cada año mueren 1.500 personas solo en Estados Unidos de hipotermia. Los ancianos, jóvenes y personas sin hogar son los más vulnerables. En lo primero que pensamos cuando llega una ola de frío a Francia es, sin duda, en las personas sin hogar, que no tienen medios para mantener un alto nivel de calefacción y, por supuesto, están expuestas a la hipotermia. Por desgracia, la gente que muere de frío suele ser gente sin hogar. Es lamentable. Sigue siendo lamentable decir que en el siglo XXI, en Francia, todavía hay gente que muere de frío, ya que nuestro metabolismo necesita un poco de calor y es obligatorio cuando hay olas de frío muy intensas como esta. Eso puede causar la muerte. La Cruz Roja de noviembre a marzo refuerza su compromiso con las personas desfavorecidas para ponerlas en condiciones más aceptables y, sobre todo, para protegerlas del frío durante estos periodos que pueden durar más de 10 días. Y es mucho más difícil de soportar que si solo duraran 1 o 2 días. Invierno de 2012. Una ola de frío azota a gran parte de Europa. Las temperaturas en París se acercan a los -10 grados, 10 grados por debajo de lo normal. En total, el frío mató a más de 824 personas en toda Europa y hasta el sur del norte de África. Las comunidades, sobre todo las empobrecidas, necesitan tiempo suficiente para prepararse para el próximo vórtice polar. Ese es el objetivo del Servicio Meteorológico Nacional de Francia. En la previsión meteorológica de Francia, solemos estar muy atentos para avisar a la gente, la cual es nuestra principal misión, y poder proteger a todas las personas que puedan verse de alguna forma afectadas. Para prever el vórtice polar con suficiente antelación, para salvar vidas, se necesitan datos de investigación de la atmósfera. Modelamos la troposfera y también hasta la cima de la estratosfera. Modelaremos todo esto y los superordenadores nos permitirán ver un poco la evolución dentro del vórtice polar y ver si sigue siendo intenso o si tiende más bien a debilitarse y serpentear y poder ver las incursiones de aire frío estratosférico a menor altura. Una de las formas más sencillas que tienen los científicos para estudiar la estratosfera es usando globos de helio. Estos globos de alta tecnología son capaces de elevar un telescopio a la estratosfera. Colgamos esta caja en un gran globo que vamos a inflar con helio y que luego se elevará por los aires. Y el transmisor nos permitirá recibir datos en tiempo real
de temperatura, presión, humedad y la posición GPS nos permitirá deducir el viento. Podremos subir muy alto en la estratosfera para observar estas temperaturas tan frías. De hecho, puede llegar a 20, 30, 40 o 50 kilómetros de altura antes de explotar. Y luego la gravedad logrará que la caja vuelva a bajar a la Tierra. A esta altitud es difícil obtener mediciones con medios más convencionales como los aviones. Además, los globos meteorológicos cuestan menos que un cohete de sondeo o un satélite. Estados Unidos y Francia son los líderes mundiales en el desarrollo de la tecnología de los globos meteorológicos. Otra herramienta para medir el vórtice polar es LIDAR, que significa detección y localización de la luz. Es un método de teledetección que utiliza un láser para medir las superficies de la Tierra. Combinado con otros datos, el LIDAR genera información precisa y tridimensional sobre la forma de la Tierra y las características de su superficie. El LIDAR es un instrumento muy sofisticado. Consiste en enviar pulsos de potentes rayos láser a la atmósfera. A partir de esta señal de retorno, podemos determinar las propiedades de la atmósfera. Las mediciones que realizamos, en particular de las temperaturas y los vientos, nos permiten detectar perturbaciones en la estratosfera. Por ejemplo, un calentamiento repentino de la estratosfera que se propaga hacia los polos, que puede provocar la destrucción del vórtice. Estamos poniendo en marcha sistemas de análisis de datos en tiempo real que puedan servir para validar las previsiones de los modelos meteorológicos en tiempo casi real. El LIDAR espacial Aeolus de la Agencia Espacial Europea se lanzó en 2018 y está hoy en día en funcionamiento. Esta es la primera vez que tenemos mediciones directas del viento desde el espacio a escala global. También es probable que haya un futuro para el LIDAR en el espacio. 6 de enero, 2014, cuarto día de la ola de frío que azota a Estados Unidos. Babbitt, Minnesota, es el lugar más frío del país, con menos 38 grados Celsius. El aire frío llega hasta Dallas, Texas, que experimenta una temperatura mínima de menos 9 grados Celsius. 3 trenes de la línea Amtrak quedan varados durante la noche al oeste de Chicago debido a las acumulaciones de hielo en las vías. Aquí, en el noreste de Ohio, en medio del vórtice polar en 2014, había una sensación térmica de 35 a 40 bajo cero y había pasado mucho tiempo desde que hacía tanto frío. La sensación térmica es un cálculo de la pérdida de calor del cuerpo en temperaturas frías extremas. La pérdida de calor se acelera, por lo que se pierde más calor cuando sopla el viento. El calor sale de forma literal del cuerpo. En 2014, hubo algunas temperaturas muy bajas. La parte norte de los Grandes Lagos comenzó a llegar a 50 grados bajo cero de sensación térmica. Es decir, una sensación térmica de nivel siberiano. Eso no es común aquí. La ciudad tenía que estar preparada para la rotura de las tuberías de agua, debido a que el suelo era muy frío y literalmente se desplaza cuando se tiene una congelación profunda. Una gran cantidad de tuberías de agua se rompieron aquí en el noreste de Ohio y más allá. Mi padre era un bombero que salía a luchar contra los incendios y estando de pie junto a un edificio en llamas, rociando agua en un edificio en llamas con 15 grados bajo cero, ¿qué podría ocurrir? Esa agua se convertiría en hielo al contacto. A mi padre se le congeló el casco en la cabeza. En algunos casos, a muchos de sus otros compañeros se les congelaron las botas. En Ohio, las escuelas de todo el estado están cerradas. La Universidad de Ohio cierra y retrasa el inicio del semestre en primavera. El clima extremo provoca la cancelación de 20,000 vuelos, junto con retrasos generalizados en carreteras y trenes. Una gran parte de mi trabajo consiste en dar una mano a la gente y ayudarles a lidiar con días y días de aire muy frío. Soy la persona a la que acudirán para saber qué está pasando y, lo que es más importante, cuándo va a terminar.
7 de enero, 2014. 2014. La peligrosa ola de frío sigue avanzando hacia el sur de Estados Unidos, dejando un mundo helado a su paso. Las temperaturas descienden hasta los 10 grados Celsius durante la noche. Detroit alcanza una temperatura mínima de menos 25 grados Celsius. La temperatura en Central Park, Nueva York, es de menos 15 grados, batiendo el récord de 118 años. La máxima en Cleveland alcanza solo los menos 16 grados. Cuando hay temperaturas tan frías, las escuelas cierran. Los niños no van a la escuela, así que los padres deben asegurarse de que sus hijos estén protegidos en casa. Puede que tengan que quedarse en casa ya que también afecta a los negocios. Con los negocios cerrados, ni siquiera los hogares están a salvo de esta ola de frío. En cuanto a las temperaturas de 20 grados bajo cero, es posible que nunca antes las hayan experimentado. Pueden escuchar sonidos que nunca habían escuchado. Se oyen crujidos y gemidos mientras la casa intenta adaptarse al cambio de temperatura extrema. En una pequeña distancia entre el interior y el exterior de las casas, los paneles de yeso se agrietan. Existen los llamados sismos por congelación. Es una situación muy aterradora que suena como una bomba que estalla, pero es la rápida expansión del hielo en la tierra alrededor de casa. Causa grietas en los cimientos. Nashville, Tennessee. La temperatura máxima alcanza los 13 grados bajo cero. La tensión en el suministro eléctrico deja a miles de personas sin electricidad en Indiana, Illinois y Missouri, Carolina del Norte. Los autos quedan abandonados en las carreteras. Las autoridades declaran estado de emergencia. Los meteorólogos quieren saber qué desencadena el vórtice polar. Para obtener respuestas, se requieren datos del Ártico, uno de los lugares más inhóspitos del mundo. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, o NOAA, forma parte de un programa que usa una flota de drones que navegan recogiendo importantes datos atmosféricos y oceánicos de este remoto y difícil entorno. Los conocimientos surgen de las observaciones de las boyas, ¿sí? Imaginen estaciones meteorológicas en miniatura en el medio de la nada. Las boyas son fijas, no se mueven. Estas podemos moverlas, podemos decirles a dónde ir. ¿Sí ven algo interesante? Utilizamos el viento para la propulsión. La pestaña del ala permite que el dron de vela funcione con una cantidad muy pequeña de energía eléctrica. Luego utilizamos los paneles solares de los vehículos para generar energía para los sensores. Podemos operar durante mucho tiempo en zonas muy alejadas del suelo o de fuentes de combustible. Los diseñamos para poder obtener datos de las condiciones meteorológicas más extremas para poder ayudar a la predicción del tiempo. El dron Vela del Ártico recolecta unos 2 millones de mediciones al día, como la velocidad del viento, la presión, el dióxido de carbono y las temperaturas del aire y agua. Estos datos se transmiten por satélite y están disponibles en tiempo real para los investigadores y el público. El análisis de los datos confirma que el Ártico se está calentando y el hielo marino se está derritiendo. La luz solar, normalmente reflejada por el hielo blanco y brillante, ahora es absorbida por el océano. Se quita el hielo, hay aguas abiertas. El agua abierta es mucho más caliente que el océano, pero ahora se produce una transferencia de calor del océano a la atmósfera que no existía. A principios de 2019, los científicos detectan un repentino calentamiento de la estratosfera en la atmósfera sobre el océano Ártico. La temperatura sobre el Polo Norte era más de 50 grados más cálida de lo normal. El aire caliente ayuda a debilitar y dividir el vórtice polar sobre Europa y América del Norte. El aire frío hace que las temperaturas bajen, mientras que en Siberia es mucho más cálido. Siberia. El desplazamiento del vórtice polar provoca en Siberia incendios forestales a gran escala, la pérdida del permafrost y la invasión de plagas. Europa, invierno en 2018. Una masa de aire frío trae a Europa a temperaturas gélidas que rondan entre menos 16 y menos 20 grados. La nieve cae en Mónaco,
una ciudad mediterránea que suele disfrutar inviernos suaves. La ola de frío ha afectado a toda Europa. Se puede ver que, por el contrario, hace frío en toda Europa, pero hace calor en el polo. Por lo tanto, hay temperaturas más cálidas de lo normal. En Europa occidental y mediterránea, el frío es bastante excepcional. Estamos acostumbrados a tener temperaturas más bien suaves durante los períodos invernales, lo que significa que nuestro cuerpo no está acostumbrado a tener temperaturas tan extremas y debido a ello sufre. Esto tiene un efecto sobre el metabolismo y, en especial, sobre el corazón. Que haya nieve en zonas más mediterráneas siempre es algo que nos sorprende un poco. En realidad, había unos cuantos centímetros de nieve. El este y el sur de Asia tampoco son inmunes a los efectos del vórtice polar. Aquí algunas poblaciones que no están preparadas para el frío son bastante vulnerables. En el año 2016, la circulación ciclónica en el Ártico cambió o se debilitó de manera que el aire frío se sumergió en las regiones del Ecuador y se desplazó hasta los países del este de Asia. En algunos de los países del este de Asia, el aire frío ha causado estragos, en especial en Hong Kong, Taiwán, China, Japón y en la India. En Taiwán, más de 85 personas murieron a causa de esta ola de frío. En Japón ocurrieron tormentas de nieve y también murieron algunas personas. Además, algunas docenas de personas murieron también en Hong Kong. En el norte de la India se formó mucha niebla que afectó el tráfico aéreo y la mayoría de los trenes se detuvieron en esa región, lo que generó mucha incomodidad en la gente. A diferencia de Europa y Estados Unidos, la India no está preparada para estas condiciones climáticas frías, por lo que la gente no es consciente de ello y no puede prepararse con antelación. Sin embargo, tienen un antiguo método de preparación para el frío, como guardar las botellas de agua o incluso usar mantas mucho más gruesas. Hay indicios de que el aumento de la temperatura de los océanos, las perturbaciones de la corriente en chorro y el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera puede hacer inestable el vórtice polar sobre el Polo Norte, expandiéndose hacia el sur con mayor frecuencia y enviando ráfagas árticas más frecuentes o severas. El estado del clima está cambiando. Es cierto que siempre cambia, pero ahora lo hace de forma muy diferente. Y la única cosa que aparece como algo común en ese cambio es el hombre. Nosotros lo cambiamos. La actividad humana, la actividad industrial, los autos y el transporte han contaminado la atmósfera con más gases de efecto invernadero. El más conocido y que se cree que tiene mayor influencia es el dióxido de carbono, que provoca un calentamiento gradual de la atmósfera. Ya en 1896, el científico sueco Svante Arrhenius planteó la hipótesis de que los cambios en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre pueden alterar las temperaturas en la superficie. Se llama efecto invernadero y es como si en un invernadero hubiera un cristal que permite que la luz del sol entre en el invernadero. Se calienta, pero atrapa la radiación infrarroja o térmica saliente. Y la región que sabemos que se calienta más rápido, que los modelos proyectan que se calentará más rápido, es el Ártico. De hecho, desde mediados del siglo XX, las temperaturas han aumentado aproximadamente el doble de rápido en el Ártico que en las latitudes medias del planeta. Este fenómeno se conoce como amplificación del Ártico. El calentamiento acelerado del Ártico ha creado un ambiente muy favorable para más tormentas de nieve disruptivas. Las tormentas de nieve disruptivas causan estragos, pero aquí en Boston, el invierno que todo el mundo recuerda es el del 2014-2015, donde hubo más de 2 metros de nieve en 3 semanas y era muy difícil transitar. Los techos colapsaron y además de la nieve, hacía mucho frío, que es peligroso y aumenta el número de muertes que se producen. Podemos ver que cada año esta capa de hielo del Ártico se derrite cada vez más y más. Y eso significa que se transfiere más calor a la atmósfera porque, cuando la capa de hielo está ahí, aísla el calor que hay en el océano de la atmósfera.
Y si la capa de hielo se derrite, habrá más intercambio de calor hacia la atmósfera y más perturbaciones atmosféricas que puedan producir los vientos que luego causan las olas de frío. Lo que sí tengo en cuenta es que los extremos son cada vez más extremos. Si veo que el vórtice polar empieza a cambiar, es cuando mi mente dice, ¿bien? Los modelos de previsión me muestran una situación bastante extrema. Ahora parece que esas situaciones extremas podrían ser más probables en lugar de que los modelos se limiten a hacerlas desaparecer. Pero no todos los que están en posición de actuar sobre el cambio climático aceptan los hechos. Algunos políticos declaran que los fríos extremos desmienten que la Tierra se esté calentando. Aún escuchamos en 2014, fue el año más cálido de los registros. Le pregunto al presidente, ¿sabe qué es esto? Es una bola de nieve que tomamos afuera y hace mucho frío para esta temporada, a pesar de la larga lista de afirmaciones sin fundamento sobre el calentamiento global. Los activistas del clima y los grupos ecologistas se aferran a cualquier titular relacionado con el clima extremo para apoyar su caso de calentamiento global y para infundir miedo a todos los estadounidenses. 2019. Después de que un vórtice polar llegara, el presidente Trump confunde el clima en extremo frío con el cambio climático a largo plazo, burlándose del calentamiento global. Los científicos lo desmienten. Es muy simplista decir solo que el cambio climático conduce al calentamiento. En realidad es más complejo, es más matizado, que hay otros factores que intervienen. Lo que estamos viendo es que estas olas de frío, estos brotes de frío, estas tormentas de nieve no son incompatibles con el cambio climático porque el calentamiento no es uniforme. Puede tener implicaciones, consecuencias, repercusiones muy importantes en el comportamiento del vórtice polar, que se está debilitando con más frecuencia que antes, y una vez que se produce una ruptura o interrupción del vórtice polar, la frecuencia o la probabilidad de obtener un clima invernal severo aumenta de manera significativa, aumenta en gran proporción. Si se debilita el vórtice polar con más frecuencia, eso contribuirá al aumento de episodios de clima invernal severo. La frecuencia de los vórtices polares, en concreto, el debilitamiento de los vórtices polares, sigue aumentando año tras año, en especial las últimas décadas, y esto va a continuar en el escenario del calentamiento global. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para estos eventos fríos en la región de Asia Oriental y en las regiones de latitud media. Creo que veremos en promedio un calentamiento del clima, pero también veremos un aumento de la sostenibilidad. Es decir, habrá más olas de calor. Pero también veremos, quizás, más episodios de olas de frío. Tiempo después, el problema será si el aumento medio de la temperatura va a lograr compensarse con el aumento de las olas de frío. Estas cuestiones se siguen discutiendo mucho en este momento. 8 de enero 2014. Tras más de una semana de temperaturas gélidas, los grandes lagos de Norteamérica comienzan a congelarse. El lago Erie se congela casi por completo por su poca profundidad. 2 meses después, el resto de los grandes lagos están casi congelados. La gruesa capa de hielo atrapa a los barcos en el lago superior. Las líneas de suministro y las economías se ven interrumpidas. Un rompehielos de la Guardia Costera de Estados Unidos lucha por mantener abiertas las rutas. En el lago Erie, donde la temperatura del agua está justo por debajo del punto de congelación, el hielo frágil, un conjunto de agujas de hielo formadas al azar, está a punto de cortar el suministro de agua en la ciudad. En este caso, resultó ser la toma de agua de la ciudad de Avon Lake, en el lago Erie. La temperatura del agua era de 0 grados y debido a que el agua se agitaba, siempre estaba en movimiento. No había ninguna capacidad para que esos cristales de hielo se solidificaran, a menos que tocasen algo que también estaba por debajo del punto de congelación. Había cristales de hielo. No sabíamos, no podíamos verlos, eran microscópicos, pero había muchos cristales de hielo flotando en el agua. Surgió una acumulación de hielo muy rápida en la toma de agua para todo un sistema de agua que alimentaba la ciudad y más áreas.
Ya no podían bombear agua a la planta de tratamiento. También había un buzo que bajaba a inspeccionar esa toma de agua y... en efecto, esa toma estaba congelada. El alcalde de Avon Lake advierte a los residentes que en unas horas la ciudad se quedará sin agua. En medio de este histórico vórtice polar, 200,000 habitantes de Ohio, de varios condados, están a punto de sufrir una sequía. 9 de enero, 2014. En el lago Erie, la ola de frío de 2014 amenaza con cortar el suministro de agua a decenas de miles de familias en Ohio. Delgados fragmentos de hielo están bloqueando las tuberías en la ciudad de Avon Lake, en el fondo del lago. Querían conseguir bombas para sacar las mangueras al lago, pero el lago estaba congelado, así que había que salir y atravesar el hielo para llegar al agua. Para insertar las mangueras, para empezar de forma manual con generadores gigantes, a bombear el agua para abastecer a toda la ciudad con agua. Una vez pasado el peligro, se levantan las restricciones de agua. Sin embargo, el vórtice polar sigue cubriendo el continente americano, desde las montañas rocosas hasta el océano Atlántico, desde los grandes lagos hasta la tropical Florida. Unos 200 millones de personas, la mitad de la población de los Estados Unidos, están afectados. En el parque Disney en Orlando, la temperatura máxima un día antes era de unos 23 grados centígrados. Hoy, ha bajado drásticamente a 0 grados. Se emite un aviso de sensación térmica para la mayor parte del sur de Florida. Se abre un refugio para personas sin hogar. 2.200 residentes de Pensacola Beach se quedan sin electricidad por el aumento de la demanda de energía, provocando un apagón. 10 de abril, 2014. Año 2014, comienzo de la primavera. Los meteorólogos esperan que vuelvan las temperaturas medias. Las altas presiones desplazan finalmente hacia el este de Estados Unidos y traen a la región temperaturas medias y superiores a la media. La ola de frío que bajó del Ártico ha terminado. Se le atribuyen más de una docena de muertes, citándose como causas las condiciones peligrosas de las vías y el frío extremo. Aquí en el noreste de Ohio fuimos los más afectados a principios de enero por el vórtice polar. Es gracioso ahora que conocemos el BP, ¿no? Ya todos saben que un BP es un vórtice polar. Podemos usar ese término y más personas responden a ello. Cuando hablamos de un vórtice polar, saben que hará mucho frío, saben que hará más frío de lo normal cuando haya un vórtice polar. Fue muy perjudicial para la sociedad. El 1% de las personas que mueren en un año se debe al frío extremo. Las ciudades que tienen el mayor número de muertes son las ciudades más frías, por lo que lugares como Cleveland, Detroit, Chicago, Minneapolis tienen las mayores tasas de mortalidad. Esas son las ciudades más frías. Fue el peor acontecimiento meteorológico para la economía desde el huracán Sandy, que ocurrió un año antes. Con 20,000 vuelos cancelados, las aerolíneas perdieron millones. Los precios del combustible en Nueva Inglaterra alcanzaron niveles récord. Las pérdidas se estiman en $5,000 millones. El vórtice polar está cambiando. Está afectando a más personas y a zonas más amplias en todo el mundo. Ni las naciones ni los continentes son inmunes a la ráfaga de aire helado del Ártico. Es un problema global y ya no puede ignorarse. Nuestra sociedad se desarrolló en torno al clima y al tiempo que tenemos hoy en día. Por lo tanto, cualquier cambio del clima actual y del tiempo que experimentamos es muy probable que aumente o sea mucho más hostil para la sociedad. Como sociedad, nos conviene unirnos en un instrumento como los Acuerdos de París para intentar mitigar e intentar reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Es muy beneficioso para las sociedades trabajar juntas para mitigar las peores predicciones de clima extremo que se esperan con el cambio climático
y el continuo aumento de los gases de efecto invernadero. Si seguimos el Acuerdo Climático de París, será posible contener el vórtice polar. La huella de carbono tiene que reducirse a tal nivel que podamos reducir el vórtice polar en los próximos años. Si el escenario del calentamiento global continúa, el hielo marino del Ártico se derretirá por completo, en especial durante el verano. Para el año 2050 no tendremos hielo marino en el Ártico. Hace unas décadas, quizás en los años 80, en la Antártida se produjo una reducción de la capa de ozono y en ese momento entró en vigor el Protocolo del Ártico y se produjo la huella de carbono al cambiar el gas de los frigoríficos y otros lugares, de modo que pudimos reducir la huella de carbono y pudimos ver que la reducción de la capa de ozono había disminuido en la Antártida. Del mismo modo, en el Ártico, también tenemos que seguir el Protocolo de París para contener la huella de carbono, ya sea por parte de los individuos, los gobiernos o las sociedades. Detener los daños del Ártico aún es posible en este siglo, lo que podría ayudar a reducir el posible aumento de los fenómenos meteorológicos extremos persistentes. Algunos climatólogos creen que una reducción de la contaminación atmosférica en los países industrializados podría restablecer parte de la diferencia natural de temperatura entre las latitudes medias del globo y el Ártico. No creo que entendamos del todo cuáles son las consecuencias del cambio climático. Durante mi vida ha habido muchas sorpresas y hablar de comportamiento del vórtice polar no es un fenómeno nuevo. Era algo que ni siquiera se consideraba hace 10 o 20 años, por lo que es una fuente tanto de consuelo como de preocupación. Crecimos en este tipo de clima muy óptimo y, en resumen, estamos jugando con fuego cuando lo cambiamos y, además, será un cambio perjudicial, muy peligroso y no será un cambio para bien. Pero al corto plazo, algunos países están descubriendo que la mejor manera de salvar vidas es proporcionando viviendas y refugios asequibles. Dado que no podemos evitar el vórtice polar, tenemos que hacer refugios cómodos para que la gente se esconda del vórtice polar. De lo contrario, será difícil para el ser humano en los próximos años. Dado que el vórtice polar es peligroso, tenemos que prepararnos mucho antes de la advertencia y hay que mejorar el sistema de predicción para poder salvar más personas, por lo menos unos 10 días antes del fenómeno. En términos de procedimiento, en Francia, tenemos un plan de invierno que se pone en marcha sistemáticamente al principio de la temporada de invierno para, entre otras cosas, proteger a las personas que puedan estar un poco sometidas a temperaturas extremas, como hemos experimentado durante las olas de frío, y actuaremos como una alerta. Tenemos un sistema de vigilancia que incluso se ha ampliado para mostrar los riesgos que podríamos experimentar en los próximos 7 días. A pesar de los riesgos del frío intenso, el vórtice polar crea algunas muestras increíbles en la naturaleza. El episodio del vórtice polar de 2014 nos presentó los pilares de luz. Estos son cristales de hielo suspendidos. Aunque hace frío y te estés congelando, piensas, no puede ser, es muy hermoso ver todas las luces que se extienden desde cualquier fuente de luz y que a su vez se refracta y se refleja en los pequeños cristales de hielo que están suspendidos en un ambiente de aire ártico. Es muy impresionante. Vimos en 2014 algunos de los resultados más hermosos de estos fenómenos de hielo u olas de hielo en la orilla sur del lago Erie, desde Cleveland hasta llegar a Buffalo. Son enormes bloques de hielo que incluso la gente escaló. Había ruedas de nieve, había temperaturas muy frías y fuertes vientos. Entonces, esa nieve comenzó a moverse y resultó en una pequeña bola de nieve cada vez más grande. Cuando el lago se congela,
increíbles olas de hielo surgen de la orilla aplastando y arrasando lentamente todo a su paso. Entre enero y febrero de 2014, las bajas temperaturas y la nieve baten récords, azotando partes de Canadá y el este de Estados Unidos. No habíamos tenido un aire tan frío en 20 años. Sin embargo, 2014 no sería la última de estas misteriosas migraciones del vórtice polar. La más reciente ocurre en enero de 2021 y también resulta ser histórica, ya que produce uno de los climas más fríos jamás registrados en la región más meridional de los Estados Unidos. Paraliza ciudades como Houston, en Texas, Little Rock, en Arkansas, y Hastings, en Nebraska. Las temperaturas descienden a menos de 1 grado, mientras que las fuertes tormentas de nieve dejan a millones de personas sin electricidad, provocando catastróficos atascos en las autopistas. Pero mientras los científicos y políticos debaten sobre el papel que desempeña el calentamiento global en la causa fundamental de estas interrupciones del vórtice polar, lo que es cada vez más evidente son las consecuencias que estas interrupciones producen. Creo que los largos periodos de clima invernal severo, el frío extremo y las fuertes nevadas dependen cada vez más de una ruptura o una interrupción del vórtice polar. Las temperaturas muy frías pueden infligir mucho dolor a la gente e incluso causar dolores corporales, literalmente. Pero también causan cosas fascinantes y ahí se empieza a apreciar todo lo relacionado con el clima, la atmósfera y la tierra. Todo se junta y me siento muy afortunada de poder contarlo a la gente. Es una de las regiones más misteriosas de la Tierra. Apenas estamos empezando a entender cómo funciona el clima en el Ártico. Pero cuando se trata del serpenteante vórtice polar, lo que sí sabemos es que lo que ocurre en el Ártico no siempre se queda allí.